Mateo nos explica en el capítulo 28 de su evangelio qué fue lo que pasó el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1, estoy en Mateo 28, pasado el día de reposo, es decir, el Shabbat, lo que para nosotros es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, para nosotros el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos nos dice en su evangelio que esta otra María era madre de Jacobo y que ellas estaban ahí ese día en la mañana porque llevaron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. No lo habían terminado de preparar porque acuérdense que Jesús muere casi cuando iba a entrar ya el día de reposo. Por eso los tuvieron que bajar de la cruz, los sepultaron y al tercer día, ya pasado el día de reposo, van con las especies aromáticas para seguir preparando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A estas mujeres, cuando iban ese domingo por la mañana, no se les pasaba por la cabeza de ninguna manera pensar que Jesús ya no estaba ahí, que Jesús había resucitado y dijo, vente mana, vamos a ver si resucitó Jesús. No, ellas iban a preparar el cuerpo, pensaron que Él estaba ahí y obviamente que seguía muerto. Y dice Marcos que lo que ellos iban pensando era ¿quién les iba a mover la piedra que estaba en la entrada? Porque había una gran roca y dijeron, lo vamos a ir a preparar, pero nosotras no vamos a poder mover la roca. Pero cuando ellas llegaron, vieron que la piedra ya había sido removida, hermanos. Por lo cual, lo que dice Mateo aquí en el versículo 2, sucede antes de que lleguen las mujeres. Imagínense, las mujeres van de camino con las especies, primer día de la semana, todavía no llegan, y dice el verso 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjense bien, las mujeres tenían una preocupación. ¿Cuál era su preocupación? ¿Quién nos va a mover la piedra? Bueno, de lo que se iban preocupando, Dios lo resolvió. Mandó un ángel y dijo, ves y quítales la piedra. Ahora, esta roca grande que estaba ahí en la entrada del sepulcro, no fue removida para que Jesús pudiera salir. Porque de repente podemos pensar eso, ¿verdad? Jesús estaba ahí adentro, entonces Jesús resucitó y el ángel vino a abrirle para que él saliera del sepulcro. No fue para que él saliera del sepulcro. Esta roca fue removida, hermanos. Bueno, mira, aquí les iba a decir primero que Juan nos dice en su evangelio que Jesús entró 2 veces, no sé si se acuerdan ustedes, al lugar donde estaban reunidos los judíos con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Ellos se encerraron y Jesús entró ahí donde estaban ellos y les decía, paz a vosotros. Lo pueden leer en sus casas, está en Juan 20, versos 19 y 26. Ahorita no lo vamos a leer. Y Lucas dice, hermanos, que cuando lo vieron entrar, se espantaron, se atemorizaron, pensando que estaban viendo un espíritu, pensando que era un fantasma. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos sabían que Jesús estaba muerto, y en segundo lugar dicen, ¿cómo se metió aquí si están las puertas cerradas? Y Jesús les dice, véanme, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y como de gozo no creían, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y le llevaron parte de un pez asado, le llevaron miel, y él se puso a comer delante de ellos, para que ellos vieran que en verdad era él, hermanos. De modo que la roca no fue quitada para que Jesús saliera de ahí, como cuando Lázaro resucitó. ¿Se acuerdan que cuando Lázaro resucitó fue necesario que quitaran la roca? Ahora imagínense a Jesús resucitando de entre los muertos con poder y luego gritando dentro del sepulcro, ¡ayuda! ¡Sáquenme! No, hermano, no fue así. ¿Para qué se movió la roca entonces?
para que hubiera testigos de que el sepulcro estaba vacío. Se ábreles ahí la entrada, pues si no, ¿cómo van a saber? Y que se pasen y que vean que el sepulcro está vacío. El versículo 3 nos dice cómo era el ángel. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura, blanca como la nieve. Ya dijimos que las mujeres no vieron cuando el ángel llegó, no vieron cuando la roca fue quitada, pero los que sí vieron todo fueron unos soldados romanos que estaban ahí cuidando el sepulcro. Dice el verso 4, y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron, ¿qué dice? Como muertos. ¿Por qué estaban estos soldados cuidando la tumba de Jesús? ¿Alguien me dice? ¿Por qué había soldados cuidando la tumba? Dice Mateo 27, hermanos, denle para allá atrás un capítulo, versículo 62, nos dice lo que pasó durante el día sábado, un día donde supuestamente los judíos debían estar en reposo, ¿verdad? Y que mucho tiempo juzgaron a Jesús porque él no guardaba el día. Fíjense lo que andaban haciendo estos hipócritas en sábado. Verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel que dice, engañador, hermano, fíjense, ya lo habían matado, ya lo habían negado, lo habían rechazado, lo habían crucificado, lo habían sepultado. Al otro día todavía se referían de él como un engañador. Aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, dice, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y le digan al pueblo que resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Dice, no, imagínate que se roben el cuerpo y digan que resucitó y ahora todos van a creer que resucitó. Hay que cuidar eso. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces se cree que estaban ahí 4 soldados romanos con toda su armadura, entrenados, hermanos, sanguinarios. Los soldados romanos eran los que llevaban a cabo las ejecuciones. Pero dice la palabra de Dios que cuando vieron al ángel, temblaron y se quedaron como muertos. Llegan las mujeres en ese momento y el ángel les dice, versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman, ¿qué cosa, hermanos? Ustedes. Ellos tienen miedo, dice. La resurrección es un tema de miedo para los inconversos, para los gentiles, para los judíos que lo rechazaron. Pero ustedes, les dice, no tengan miedo. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y luego, ¿qué les dice el ángel, hermanos? No está aquí. No está aquí, lo están buscando en la tumba. Pero Jesús ya no está aquí. Pues ha resucitado como dijo. Entonces, de repente, ¿qué andan buscando allá los peregrinos, ¿verdad?, que van a Jerusalén, al sepulcro? Si Jesús no está ahí, hermanos, porque Él ha resucitado como dijo. Venid, dice el ángel, vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a sus discípulos y decidle que ha resucitado de los muertos y que he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho, dice el ángel. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. ¿Por qué con temor? Porque estaban hablando con un ángel que les acababa de decir que su Señor había resucitado de entre los muertos, lo cual les provocaba
pues una combinación, ¿verdad?, entre temor y gran gozo por lo que les estaba diciendo, y porque vieron que Jesús no estaba ahí. Se fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y dice el verso 8 ahí mismo: y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¿qué cosa? Salve. ¿Qué es salve, hermanos? Salve es un saludo común de aquellos tiempos que significa alégrate. Eso es lo que quiere decir salve. Por eso cuando llega el ángel Gabriel con la Virgen María para darle las buenas nuevas de que de ella iba a nacer el Mesías de Israel, llega, la saluda y le dice, ¿cómo? Salve, que es el mismo saludo que está dando aquí Jesús. El sacerdote Luis Toro dice que salve era un saludo que se le daba a los reyes. Salve, así como que usted es el que me puede salvar, usted es el rey, y que María se sorprendió, dice él, porque el ángel le estaba diciendo con ese saludo que ella era una reina. Salve. Eso se inventa él, hermano, porque no conoce y porque no estudia la palabra de Dios. Porque si eso fuera cierto, entonces Jesucristo le estaría diciendo aquí a María Magdalena y a la otra María, madre de Jacobo, que ellas también son, ¿qué cosa? Reinas. Y eso no puede ser y no tiene ningún sentido. Él la saluda con esa palabra diciendo salve, porque en realidad lo que les está diciendo es alégrense, alégrate. Imagínate que ese saludo nos saludáramos nosotros los hermanos. De repente, en vez de Dios te bendiga, Dios te bendiga, a veces vemos a alguien todo apachurrado, Dios te bendiga, alégrate. Alégrese, hermano Agustín, alégrese, hermana Dora, alégrate, Clarice, alégrese, suegra. Que nos saludáramos así, a lo mejor nos daríamos ánimos, ¿no? ¿Quién sabe? Y ellas acercándose, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué le adoraron, hermanos? Porque Jesucristo, aunque les duele a los judíos en el alma, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Y las mujeres lo vieron y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id y dad las nuevas, ¿a quién? ¿Alguien me dice? Id y dad las nuevas, ¿a quién dice? A mis hermanos. No a mis discípulos, no a mis amigos. ¿Se acuerdan que después les dijo, ya no les voy a llamar siervos, ahora van a ser mis amigos? ¿Se acuerdan? Me parece es Juan 15 o 16 por ahí. No, ahora les dice mis hermanos. Jesús no solo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro amigo, como cantamos, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Jesús es nuestro hermano. ¿Sí se han puesto a pensar en Jesús como nuestro hermano? Nuestro hermano. Y la carta a los hebreos nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y cita el Salmo 22:22, que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que cuando vayan a orar al Padre, sepan que le están pidiendo en el nombre de su hermano mayor. Un hermano que tiene cuidado de ustedes, un hermano que los cuida. Tenemos un gran hermano mayor que tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice, dile a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Ahora, ¿qué pasó con los soldados romanos? Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Llegó uno de esos que se quedó paralizado y dijo, ¿qué creen?
Estábamos cuidando el sepulcro cuando de repente tembló. Un ángel del cielo descendió, quitó el sello que habíamos puesto en la roca, quitó la roca, se sentó arriba de la roca. Llegaron unas mujeres y les dijo que Jesucristo no estaba ahí, que Él había resucitado de entre los muertos, y ellas pasaron y vieron que ya no estaba ahí, y nosotros pasamos y vimos que ya no está ahí. ¿Se imaginan la cara de los ancianos, hermanos? De los sacerdotes, que 3 días antes estuvieron gritando, crucifícale, estuvieron mintiendo, levantando falsas acusaciones. Ahora, ¿qué hicieron ellos cuando escucharon que Jesús había resucitado? ¿Creyeron en Jesús? ¿Se arrepintieron de lo que habían hecho? Fíjense lo que dice el verso 12. Y reunidos con los ancianos, dice, y habido consejo, reunieron un consejo, hermano, dijeron, a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esta situación. Y se reunieron, y fíjense lo que decidieron ellos en su consejo. Y dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cómo convencieron a Judas de que entregara a Jesús? Dándole dinero. Ahora que Jesús había resucitado, no querían que fueran a decir los soldados nada, les dieron dinero. El dinero que la gente daba ahí en la casa de Dios, lo que daban para ofrenda, fíjense dónde terminaba, hermano. Pura corrupción, puros sobornos, y ni se imaginan dónde termina mucho del dinero que en el día de hoy le dan a los líderes religiosos. Dice el versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ustedes van a decir que se quedaron dormidos y que los discípulos se fueron a robar el cuerpo de Jesús. Ahora, yo pregunto, si ellos en verdad se hubieran quedado dormidos, ¿cómo se iban a dar cuenta quién se robó el cuerpo? Pues no tenía ni sentido. Ahora, esto que les estaban pidiendo para ellos era muy peligroso, porque quedarse dormidos durante una guardia, pues era cuestión de muerte, hermanos. Era su trabajo, eran soldados romanos entrenados. ¿Cómo que se quedaron dormidos? Todos dicen que a veces se dormían 2 y otros 2 cuidaban, y luego se dormían esos 2 que estaban despiertos y los otros 2 cuidaban, pero que se quedaron dormidotes todos, los podían matar. Por eso les dicen en el verso 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros los persuadiremos y los pondremos a salvo. Nosotros los vamos a proteger para que no los maten, porque van a inventar que se quedaron dormidos. Versículo 15. Y ellos tomando el dinero, dice, hicieron como se les había instruido. Pero quiero que pongan mucha atención en la frase que viene a continuación. Dice, este dicho, ¿cuál dicho? De que los discípulos entraron y se robaron el cuerpo de Jesús, que Jesús no resucitó. Este dicho dice, ¿qué dice, hermanos? Se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La mayoría de los eruditos coinciden que el Evangelio de Mateo se escribió alrededor del año 80 después de Cristo. Estamos hablando de que ya habían pasado unos 50 años de la resurrección, y dice Mateo, hasta el día de hoy, 50 años después, los judíos creen lo que dijeron los soldados romanos, que durante la noche los discípulos fueron y se robaron el cuerpo de Jesús. En otras palabras, Jesús para ellos no resucitó. Y esto no debe extrañarnos, porque nosotros podemos decir, como dijo Mateo, hasta el día de hoy, 2000 años después, hermanos, los judíos no creen que Jesús resucitó.
No sé si crean todavía que los discípulos se robaron el cuerpo. Hay otra teoría que dice que Jesús no murió, que quedó como agonizando, lo llevaron al sepulcro y después reaccionó y se salió. Hay varias teorías que inventan. No sé qué sea lo que crean los judíos actualmente, pero no creen que Jesús resucitó. Ellos niegan la resurrección de Jesús. Y esto es algo en lo que los cristianos no nos ponemos a pensar muy seguido. Sabemos que los judíos no creen en Jesús, ¿verdad que sí sabemos eso? Pero ¿qué creen los judíos de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Eso no nos ponemos mucho a pensar. Fíjense bien, en el Talmud, que es el libro básico del judaísmo, que contiene enseñanzas consideradas como sagradas para los judíos, se dice que Jesús, ojo con esto que les voy a decir, lo pueden checar en internet, es verdad, que Jesús es el resultado de un abuso a María, estoy cuidando las palabras, hermanos, porque luego censuran los videos, por parte de un soldado romano que se llamaba Pandera. Es decir, nada de que concibió del Espíritu Santo y nada de eso que nosotros creemos como cristianos. No, dicen, María fue abusada por un soldado romano. Jesús, dicen ellos en ese libro, era un pecador, un falso profeta que trató de desviar al pueblo con mentiras. Que los milagros que Jesús hacía, dicen ellos, eran a través de magia que Jesús había aprendido en Egipto, que Jesús practicaba la hechicería, la brujería, y que por medio de eso fueron los milagros que él hizo. Que no resucitó, y ojo, dicen que Jesús está en el infierno ardiendo entre excremento que le llega hasta las narices, hermanos. Eso creen los judíos. Y mucho pueblo de Dios, hermanos, quieren ser judíos, ya Shemí, Shammai, con su gorrita y su barbita, y Elohim, y Adonai, y todo el chofar, y tienen una menorá, una bandera de Israel. Pero fíjense lo que ellos piensan de nuestro Señor. Ellos no pueden decir que Jesucristo fue un profeta de Dios, como si hace el Islam en el Corán, porque entonces se le cuestionaría a ellos, si es un profeta de Dios, ¿por qué no lo quieren? No porque lo mataron, porque ellos mataban a todos, a Jeremías, pero ¿por qué no lo quieren? ¿Por qué no le creyeron? Ahora, quiero que pongamos atención en algo muy importante, en todo esto que les acabo de leer, de lo que ellos creen de Jesús. Número 1, ellos no niegan la existencia de Jesús. Estos escritos son muy antiguos y ellos saben que Jesucristo existió. Ellos no pueden decir que no existió. ¿Se fijan? Modifican que María, que el soldado romano, que practicaba brujería, pero no dicen que no existió, porque ellos saben que Jesucristo existió. Pero como Jesús condenó su hipocresía, las tradiciones de los ancianos, la religiosidad de los escribas y los fariseos, él les llamó hipócritas. Entonces dicen, no podemos creer en él, y como no podemos creer en él, hay que calumniarlo, ¿verdad? Hace ratito estaba viendo un video que me puso mi esposa de una monjita que dijo en una entrevista que José y María sí tuvieron más hijos, que ellos se amaban y que eran una pareja normal, y la iglesia se le echó encima y la gente se le echó encima, y salió un cuate ahí en un video diciendo que él sabía que esa monjita no era virgen, que ella era de la vida galante, hermanos. ¿Por qué le está diciendo esas cosas? Pues porque se enojaron con ella, porque contradijo el dogma de la Inmaculada Concepción, pero sobre todo la virginidad perpetua de María. Ahora, si ustedes se acuerdan, en Juan 8,
Los judíos que supuestamente habían creído en Jesús le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando ellos le están diciendo a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación, lo están insultando a él, hermanos. Y le están diciendo a Jesús: nosotros sabemos que José no es tu papá. Nosotros sabemos en qué condiciones María se embarazó de ti antes de que se juntase con tu padre. Por lo cual esas acusaciones que hacen los judíos en el Talmud son desde los tiempos de Jesús. Ahora, si se fijan, tampoco los judíos niegan los milagros de Jesús. No pueden negarlos y decirle al pueblo que Jesús no hizo milagros, porque todos sabían que Jesús hizo milagros y lo único que se les ocurrió fue decir que los hacía por medio de magia y hechicería que había aprendido en Egipto. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús echaba fuera a los demonios y decían los fariseos: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios? Es lo mismo. En Juan 8 le dijeron a Jesús: ¿no dijimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces lo acusaban desde entonces de estar endemoniado, de hacer milagros por medio del poder del diablo, de ser un hijo de fornicación, y hasta la fecha siguen creyendo eso y cosas peores de nuestro Señor. Fueron rabinos, fariseos, quienes escribieron el Talmud. Y ahí en el Talmud está el Mishnah, que es un libro donde están escritas las tradiciones de los ancianos que Jesús condenó y que les decía: ustedes contradicen la palabra de Dios por la tradición de los ancianos. ¿Se acuerdan? Eso está en el Mishnah, que está en el Talmud. Bueno, esta misma postura de que los milagros los hace el diablo, actualmente en nuestros tiempos la tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no oran por milagros, no creen en los milagros, y a nosotros que sí creemos y que oramos por milagros, dicen ellos, cuando ven los milagros, porque los milagros son reales y no los pueden negar, como los fariseos no podían negar los milagros de Jesús, los testigos de Jehová dicen que los hacemos por medio de los demonios, y que por eso Jesús dijo que muchos van a venir y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan? Hicimos muchos milagros. Dicen: mira, ahí están todos ellos. Sí hacían milagros, pero eran hacedores de maldad, porque hacían esos milagros por el poder del diablo. De lo mismo que acusaban a Jesús los fariseos, los testigos de Jehová nos acusan actualmente. Ahora, el punto más importante para los judíos era rechazar la resurrección. ¿Por qué? Porque para los cristianos la resurrección es lo más importante. Porque si Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos y va a regresar por nosotros. Si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Jesús resucitó, nuestros seres queridos que partieron de este mundo van a resucitar. Pero si Jesús no resucitó, si Jesús resucitó, nosotros sabemos que fuimos perdonados de nuestros pecados. Pero si no resucitó, búscame 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el tema es la resurrección de Jesús. Ahí en ese capítulo, versículo 17, Pablo está planteando un escenario donde Jesús no resucitó. Dice: a ver, vamos a hablar de qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado. ¿Lo encontraron, hermanos? 15, 17. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice en primer lugar? Su fe es vana. Su fe es inútil. Su fe no sirve para nada.
¿Por qué? Porque tendríamos nuestra esperanza en una persona muerta. ¿Cómo nos puede ayudar una persona muerta? No nos puede ayudar. Por eso nosotros no oramos a los muertos, no le pedimos ayuda a los muertos, no, porque los muertos no nos pueden ayudar. Entonces, ¿cómo nos podría ayudar Jesús? No nos podría ayudar. ¿Cómo va a ofrecernos la vida eterna alguien que está muerto? Pues es ilógico. ¿Cómo va a regresar por ti si está muerto? ¿Cómo va a resucitar a los muertos el día que venga si él mismo está muerto? ¿Se fijan cómo todo sería vano, inútil? No tendría ningún caso creer en Jesús si él no hubiera resucitado. Aunque hubiera enseñado las mismas cosas, aunque hubiera vivido la misma vida perfecta y aunque hubiera padecido las mismas cosas que padeció, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe en él no serviría para absolutamente nada. Dice Pablo, aún están en sus pecados. Si Jesús no resucitó, ustedes siguen en sus pecados. ¿Por qué? Porque dice Romanos 4:25, no lo buscan, hermanos, quédense ahí. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, sin el pecado no hay muerte, pero sin la resurrección no hay justificación. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Él murió por nuestros pecados lo mataron, y nosotros vivimos por su resurrección. Es un intercambio. Él recibió lo malo de nosotros y nos dio lo bueno de él. Como dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, de la misma manera, nuestro pecado lo llevó a la cruz, su resurrección nos justificó delante de Dios. Y esto se cumplió en el momento que Él resucitó de entre los muertos. Él no nos salvó cuando murió por nosotros, hermanos. Él nos salvó cuando resucitó de entre los muertos. Amén. Ahora, fíjense bien, versículo 18, sigo leyendo ahí. Entonces, dice, también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Mi suegro murió en Cristo. Y dice Pablo, si tú crees que Jesucristo resucitó, Él va a resucitar a tu suegro. Pero si tú no crees que Jesucristo resucitó, como los judíos no creen, dice, entonces tu suegro no va a resucitar. ¿Quién lo va a resucitar? Dios. Pero si no pudo resucitar a su hijo, ¿cómo va a resucitar a mi suegro? Versículo 19. Si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo, y está hablando todavía del caso donde Jesús no resucitó, y tú tienes la esperanza en Cristo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, dice, de todos los hombres. ¿Por qué? Porque no hay resurrección. No vas a resucitar ni tú, ni tus parientes, ni tus pecados te son perdonados. Tu religión da lástima. Así es como nos ven los judíos, hermanos, a nosotros. Como unos tontos que creen en un falso profeta que está muerto. Mientras los cristianos los ven a ellos como, ay, nuestros hermanitos. Ay, los que creen en Jesús son nuestros hermanos. Pero estoy hablando de los que no creen como nación. Ay, yo quiero ser como los judíos. Ay, yo quiero Adonai Elohim y ponerme una gorrita también. Ellos piensan de ti que eres un tonto que crees en un falso profeta que está muerto. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no somos ningunos tontos, que Jesús no es ningún falso profeta
y que no está muerto, porque Jesucristo resucitó. Amén, dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. Démele un aplauso fuerte a Jesucristo, porque tenemos nuestra esperanza, porque Él resucitó. No importa lo que digan los judíos, sus calumnias, sus mentiras, Cristo ha resucitado de los muertos. Nuestra fe no es vana, nuestros pecados sí fueron perdonados, tenemos vida en nosotros y nuestros seres queridos que murieron en Cristo van a resucitar. Amén. Esa es nuestra esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá. Amén. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Todo el cristianismo se sostiene, hermanos, para que ustedes sepan, sobre la resurrección de Jesús. Alguien puede decir, se sostiene sobre Jesús. Sí, pero todavía es más importante el punto que Jesús resucitó. De eso depende todo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que Jesús nos dé vida, Él tiene que estar vivo. Él no nos puede dar vida y vida en abundancia si está muerto. No se puede, tiene que estar vivo. Ahora, esto no se refiere, ojo con esto, a la vida que nos dará cuando resucitemos. Porque alguien dice: después de morir Dios me va a dar vida. No, Dios nos vino a dar vida ya. Amén. Jesús vino a darnos vida, dice Efesios, si quieren buscarlo, capítulo 2. Jesús vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, ¿lo hallaron, hermanos? Versículo 5, fíjense bien lo que dice ahí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Repito, no nos puede dar vida juntamente con Cristo si Cristo está muerto. Si recibimos vida juntamente con Cristo, es porque Cristo también recibió la vida, porque resucitó de entre los muertos. Y luego dice Pablo: por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque no fuimos salvados por nuestras buenas obras, porque en nuestra vida pasada, antes de conocer de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, por gracia, Él nos dio vida. Y fíjense lo que dice el verso 6. Y juntamente con Él, ¿juntamente con quién, hermanos? Con Jesús. Fíjense bien lo que hizo Dios. Número 1, nos dio vida. Número 2, juntamente con Jesús, fíjense lo que hizo Dios. Nos resucitó, hermanos. ¿Está en futuro? ¿Nos resucitará? No. Está en pasado. Nos resucitó. Aquellos que creíamos en Jesús estábamos muertos, y juntamente con Jesús, porque Jesús resucitó, nos resucitó también a nosotros. Nos trajo a vivir una vida nueva, una vida diferente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Jesús está sentado allá a la diestra del Padre, y nosotros de alguna manera ya estamos sentados allá porque nosotros estamos unidos a Él, porque somos parte de su cuerpo. Amén. De manera que por la fe ya estamos allá, hermanos, sentados en los lugares celestiales. No habla de un futuro, sino de un presente. Ahora fíjense bien, esto que les voy a decir es muy importante, hermanos. Grábenselo. La vida nueva que tú vivas como creyente, se los voy a repetir,
La vida nueva que tú vivas como creyente, después de haber conocido a Jesús, después de haber creído en el Evangelio, es la evidencia de la vida que vas a tener después de la muerte. ¿Ustedes quieren tener vida después de la muerte? Amén. Tienen que tener vida ahorita, vida nueva, como evidencia para que tengan la seguridad de que van a tener vida después de la muerte. Fíjense bien, se los voy a explicar. Si ustedes no viven una vida nueva aquí, después de haber creído el Evangelio como nuevas criaturas, no como vivías antes, sino como una nueva criatura, es porque no has creído, no te has arrepentido y por tanto no has recibido la vida que Jesús te quiere dar. Por eso no estás viviendo una vida nueva, estás viviendo una religión nueva, pero en tu misma vida pasada, allá afuera, en el día a día. Antes de conocer a Cristo, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, viviendo como vive el mundo, como le gusta al diablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice ahí Efesios, conforme a la vieja naturaleza, a la naturaleza caída, pecaminosa con la que nacimos. Así vivíamos. Luego, un día, por gracia, por medio de la fe, escuchas el Evangelio, crees en Jesucristo, te arrepientes y recibes el Espíritu Santo, y cuando recibes el Espíritu Santo tienes una nueva naturaleza y por tanto debes de comenzar a vivir una vida nueva, porque ya recibiste la vida y tienes que vivir conforme a esa vida nueva. Si vives conforme al Espíritu Santo, eso es evidencia de que tienes vida en ti. Y si tienes al Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, eso te asegura que después de muerto tú vas a resucitar también. Si no, no. Búsquenme Romanos 8:9 y se los explico con este texto, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 9, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Romanos 8:9, fíjense bien, esto está bien interesante para que no se engañen, que porque son de una denominación, porque son de una congregación, porque parecen, porque hacen ciertas obras, porque se dicen, no. ¿Lo hallaron, hermanos? Mas vosotros, ¿qué dice Pablo? Ya no viven, dice no viven, no dice ya, yo se lo agregué, pero es obvio, no viven según la carne, no viven según la vieja naturaleza, no viven como eran antes, sino conforme, ¿qué dice? Al Espíritu, al que recibieron cuando creyeron. Pero luego fíjense lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Puede vivir alguien como cristiano y conforme a la nueva naturaleza si no tiene el Espíritu? No puede. Sigue viviendo como vivía antes. Pero nosotros, dice Pablo, ya no vivimos como antes, ahora vivimos según el Espíritu. Y luego se detiene y dice, bueno, yo sé que no es para todos, porque no todos en las congregaciones tienen el Espíritu. Es más, no todos los pastores tienen el Espíritu, hermanos. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios está morando en ustedes. Y luego va más allá Pablo y aclara y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sea de la denominación que sea, tenga las obras que sea, ayunos, diezmos, lectura de la palabra, oración, predicación, orar por enfermos, echar fuera demonios, pastor, oveja. Si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No eres de Él. ¿Por qué? Porque ya dijimos una vez que la marca de la bestia es el actuar y el obrar del mundo. Y los que ya no vivimos conforme al mundo,
es porque tenemos el Espíritu de Dios, la marca de Dios, y le pertenecemos a Dios. Ese es el sello, son las arras. Y luego dice Pablo, pero si Cristo está en ustedes, ahora, ¿cómo está en nosotros? Por medio del Espíritu. Si sí creyeron de verdad, dice Pablo, si ya se arrepintieron, y si Cristo vino a morar dentro de ustedes, no como una metáfora, ¿verdad? Como cuando le decimos a nuestra esposa, tú vives en mi corazón. No, Jesús viene a vivir y a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, dice, tu cuerpo va a morir. Como murió mi suegro, ¿verdad? Tu cuerpo va a morir. Los cuerpos de nosotros todos tienen que morir. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y si viene Jesús y estamos vivos, tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque este cuerpo no puede heredar allá, porque está cargado de pecado, está corrompido. Entonces dice Pablo, el cuerpo, dice, está muerto a causa del pecado, van a morir todos ustedes. Y luego que dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso cuando llegaron con Jesús y le dijeron acerca de los muertos, los saduceos, dijo, ¿no han oído, no han leído que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, hermano. Mi suegro para nosotros ya no está aquí porque fue separado de su cuerpo, pero para el Señor está vivo. Y fíjense lo que dice aquí, 11. Y si el Espíritu del Señor, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. ¿Cuántos tienen el Espíritu, hermanos? Si el Espíritu del Señor que levantó de los muertos a Jesús está morando dentro de ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Recibimos el Espíritu, creemos, andamos viviendo en vida nueva, tenemos el Espíritu Santo, morimos, pero después nos vamos a levantar porque moraba dentro de nosotros el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo. Y así como fue levantado Jesucristo de entre los muertos, así vamos a ser levantados de entre los muertos también nosotros y nuestros seres queridos. Amén. Démele un aplauso fuerte a Dios, porque Él es bueno y es grande nuestra esperanza. Gloria a Dios. Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y cuando mi suegra ve a mi suegro, ¿verdad?, y a lo mejor entre que se espante y que cree y que no, y va a decir como Jesús, ¿no tienes algo de comer? Gloria a Dios, hermanos. Dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivas conforme a la carne. No para que sigas viviendo como eras antes. No. Porque si viven conforme a la carne, ¿qué dice? Van a morir. Si ustedes viven conforme a la carne su vida cristiana, se van a morir. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Los panes sin levadura. Si comen leudado, se mueren. Son cortados del pueblo. Si viven conforme a la carne, se mueren. Mas si por el Espíritu, que ustedes dicen ahorita que tienen, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne y dominan su carne y dominan la maldad que está en ustedes y viven como Dios quiere para la gloria de su nombre, guiados por el Espíritu Santo, dice Pablo, entonces van a vivir.
Demuestren que tienen vida nueva ahorita que están vivos, para que aseguren y mueran confiando que van a resucitar de entre los muertos por el Espíritu que estaba morando en cada uno de ustedes. Búsquenme Romanos capítulo 6, versículo 1, y aquí vamos a terminar, hermanos. Esto lo vamos a leer para entender, se complementa con lo que estamos leyendo, y quiero que lo escuche también nuestro hermano Isidro, que va a ser bautizado ya próximamente. Fíjense bien lo que dice Romanos 6. ¿Lo hallaron, hermanos? A partir del verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué dice esto? Porque nosotros éramos pecadores y por gracia fuimos salvados. Entonces, ¿y si pecamos más para que haya más gracia? Dice Pablo. ¿Funcionará así? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y ojo con esos dos conceptos, porque al mismo tiempo que estamos vivos para Dios por medio de Cristo, estamos muertos al pecado por medio del mismo Espíritu que mora en nosotros. ¿Cómo viviremos aún en Él? Dice. ¿Cómo vamos a vivir haciendo lo malo que hacíamos antes? Si ahora tenemos vida, si ahora tenemos el Espíritu Santo, si nos arrepentimos de nuestra vida pasada, si tenemos una nueva naturaleza, ¿vamos a seguir viviendo como antes? Y este es el problema, hermanos, con los cristianos que tienen 5, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio y nunca cambian. Cambiaron de religión, se hicieron de católicos a protestantes, pero su vida no cambió. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. No se han arrepentido, y si no tienen el Espíritu no pueden dominar su carne, no pueden vivir conforme al Espíritu y no van a resucitar de entre los muertos. Porque el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos no está en ustedes. Por eso la importancia de arrepentirnos mientras estemos vivos y de demostrar que nuestra fe es verdadera con la vida nueva que vamos a vivir, siendo diferentes a como éramos antes y dando testimonio de que Jesucristo verdaderamente nos resucitó, de que Jesucristo nos dio vida de entre los muertos. Tenemos que dar testimonio de eso. Dice el verso 3, ¿o no saben? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido unidos a Cristo Jesús por el Espíritu Santo, a su cuerpo, hemos sido bautizados en su muerte. Ahorita ya dijimos, nosotros resucitamos ya de entre los muertos para vivir una vida nueva. Pero antes de resucitar, ¿qué tuvo que pasarnos? Morir. Y cuando la gente cree en el Evangelio y dice, yo creo y quiero morir a mi vida pasada, entonces somos crucificados juntamente con Cristo y morimos. Dice Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Morimos a nuestra vida pasada, a nuestro carácter pasado. Y cuando nosotros morimos con Cristo y creemos que ya morimos ahí crucificados con Cristo, ¿qué hay que hacer cuando alguien muere? Sepultarlo. Cuando alguien reconoce y dice, yo creo en Jesús, yo quiero vivir una nueva vida, yo quiero morir a lo que era y que todos mis pecados sean borrados. Usted ya creyó, está crucificado juntamente con Cristo y lo vamos a ir a sepultar. Porque usted ya se murió y ahí lo vamos a meter en el agua, sepultado, y luego ¿qué pasa después? Sale otra vez. ¿Sale a vivir como antes? No, porque entonces no se murió. Cuando alguien se bautiza y no se murió, y dice, bautíceme y no se ha muerto, entonces no se murió, se está pasando de vivo, hermanos. No, dice, yo quiero seguir como era. Fíjese lo que dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Y luego qué dice?
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué cosa? En vida nueva. ¿Cuándo? Ahorita. No después de que te mueres. Ahorita. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dicen ustedes, yo quiero morir con Él. Yo quiero morir a mi vieja naturaleza, a mi vida pasada, que sean perdonados mis pecados. Quiero que me sepulten y voy a salir para vivir una vida nueva. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque si fuimos plantados, dice el verso 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en la semejanza. ¿Por qué dicen la semejanza? Porque ese día que vayamos a bautizar a don Isidro, va a ser una semejanza, una sombra. No vamos a abrir un hoyo en la tierra y lo vamos a tapar. Es una semejanza, muerte, sepultura y resurrección. Dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y eso es lo que hacemos en el río cuando la persona es bautizada, y no cuando el niño tiene 3, 4 meses y no sabe ni dónde está y le avientan un chisguete de agua en la cabeza, hermanos. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se fijan? Si mueren y resucitan y viven una vida nueva aquí, esa es una garantía de que cuando mueran y los entierren, ¿qué cosa? Van a resucitar. Sabiendo esto, dice el verso 6, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con Él. Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro viejo hombre, el Isidro de antes, fue crucificado ahí con Jesús y se murió con Jesús. Para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice, fíjense lo que pasa cuando morimos en Cristo, cuando somos bautizados, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nuestro hermano Isidro se ha bautizado, ya murió, ya creyó, fue crucificado, sepultado, salió a vida nueva, y nuestra hermana Dora le diga, ¿te acuerdas del 2010? Ese Isidro ya se murió. Todos los pecados que él haya tenido y de los cuales pueda ser acusado, ya no puede ser acusado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, si somos crucificados y dejamos de vivir en nuestra vieja naturaleza como vivíamos antes, si morimos con Cristo, ¿qué dice? Creemos que también viviremos con Él. Nosotros creemos que vamos a vivir con Jesús y nosotros creemos que vamos a resucitar de entre los muertos con Jesús, pero esto solo va a ser para aquellos que también hayan muerto con Jesús. Y estoy hablando metafóricamente, hermanos. Si ustedes creyeron, se arrepienten su vida pasada, son crucificados, son bautizados, unidos a Cristo en el bautismo, muerte, sepultura y resurrección, y comienzan a vivir una vida nueva, entonces pueden creer, como dice el verso 8, que también viviremos con Él.